Pues vamos a pasar al estudio de esta mañana. Vamos a abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso número 8. Estamos en una serie que hemos titulado Guerra Espiritual y hoy sería la segunda enseñanza acerca del título que le hemos puesto a estas enseñanzas, Conoce a tu adversario. Es la segunda plática de esta serie de estudios bíblicos de la lucha o la guerra espiritual. Y dice así la escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Repito nuevamente, dice: sed sobrios y velad. La palabra sobrio quiere decir serio, quiere decir juicioso, y dice la escritura: sed sobrios. Necesitamos ser serios, hermanos, en este tema. No tenemos que estar jugueteando, dicho en otras palabras, sino que tenemos que estar velando, dice, porque vuestro adversario, y le llama por su nombre, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos pone una imagen, yo creo que muy sugestiva, una imagen que nos da la idea de cómo está Satanás alrededor de cada uno de nosotros, buscando, dice, a quien devorar, dice, como león rugiente. Y yo creo que la imagen, todos la captamos, todos lo entendemos, esta imagen, porque hemos visto a través de un documental tal vez, cómo el león atrapa a su presa, ¿sí? Y cuando tiene hambre, pues obviamente está hablando de que pues es un animal, una fiera, ¿verdad?, salvaje, y que se pone allá acechanza de su presa, y que cuando mira que viene su presa, entonces se agazapa, y de repente cuando ve el punto más débil es cuando se lanza y lo destroza, lo destruye para poder comérselo. Bueno, dice que así está Satanás. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4, el verso 27. Una de las advertencias de la palabra de Dios está aquí, hermanos, escrita. Dice Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Uno de los mandamientos, más que un consejo, es un mandamiento, un mandato de parte de Dios. Dice, le está hablando a los cristianos, dice, ni deis lugar al diablo. Hermanos, creo que tenemos la sagrada tarea de parte de nuestro Dios de no dar lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar? Hay infinidad de maneras de darle lugar al diablo. Dice Efesios capítulo 6, verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, quiero decirte, aunque estamos hablando acerca del adversario, que es Satanás, que es el diablo, que son sus demonios, también vamos a hablar acerca de las herramientas o de los medios de gracia que Dios nos ha dejado para poder vencer a Satanás. Cuando yo hablo de Satanás, hermanos, yo estoy hablando de que Satanás es un ser que está en un solo lugar, en un solo momento, no es omnipresente, no es omnisciente, no tiene los atributos de nuestro Dios, pero sí es un ser poderoso. Hace 8 días describimos a Satanás como un ángel que había sido creado, un querubín, que había sido creado por Dios con perfección, con hermosura y con sabiduría. ¿Sí? 3 características que definíamos hace 8 días a través de la Escritura, que Satanás antes de su caída, obviamente no era Satanás, no era adversario, sino que era un querubín protector, un querubín grande y protector, dice la Escritura, que era perfecto, hermoso y sabio, y que este ser creado, este ángel, ¿verdad?, tenía una cualidad que era una obligación, una responsabilidad, que era cuidar probablemente el trono de Dios. No sé, cuando él empezó a maquinar en sus pensamientos que quería hacerse igual a Dios, semejante al Altísimo, poner su trono hasta lo más alto, ¿verdad?, ahí donde está Dios en su trono, y que también aún recibiera gloria y honra, pues obviamente empezó ahí su caída, hermanos. Ahí empezó su maldad, su rebelión,
y por lo cual Dios lo desechó del cielo. Y veíamos varios aspectos de Satanás. Veíamos que Satanás su nombre significa adversario. Veíamos también o describíamos que la Biblia le llama diablo, que la palabra diablo quiere decir difamador o acusador. Y cada nombre, hermanos, que vamos a estar viendo de Satanás no hace más que describir el carácter de él. No hace otra cosa más que describir su naturaleza, su carácter corrompido. Diablo significa difamador y acusador. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo acusa a los cristianos, dice, día y noche. Día y noche está ahí, ¿verdad?, culpando a los cristianos y está señalando a los cristianos. Y de hecho, Satanás trabaja con gente que está muy cercana a Dios. Por ejemplo, ¿qué vemos que hizo con Pedro? En una ocasión, el Señor Jesús le llamó a Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Siempre vamos a ver esta lucha espiritual, hermanos. Siempre va a haber esta batalla espiritual. Satanás oponiéndose a la obra de Dios y Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Padre, los ángeles, siempre luchando a favor del ser humano. Pero nosotros no tenemos que ignorar esta lucha espiritual. Quien ignora la lucha espiritual va a creer que su lucha es contra el vecino, que su lucha es contra el jefe de trabajo, que su lucha es contra el suegro o la suegra, ¿verdad? Que su lucha es contra el familiar que se está oponiendo a que yo venga a estudiar la Biblia. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la Escritura, sino contra, aquí dice Efesios 6, capítulo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra seres humanos, hermanos, nuestra lucha. Y aunque alguien venga, un vecino venga y a lo mejor te quiera hacer enojar, te haga una injusticia, se esté pasando de listo, por decirlo de alguna manera, contigo o contra ti, quiero decirte, tu lucha no es contra él. Dice aquí la Escritura contra quién es nuestra lucha. Dice, sino contra principados. ¿Contra quién? Principados. Y esa palabra apréndansela. Principados. Contra potestades. Y nos está describiendo una jerarquía. Arriba está Satanás, y Satanás tiene principados, que son, vamos a decir, los demonios que están inmediatamente abajo de Satanás. Abajo de esos principados viene otra jerarquía, que son potestades. Abajo de las potestades hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está otro estrato. Y abajo de los gobernadores de las tinieblas de este siglo están las huestes celestiales de maldad, que son los demonios. Todos son demonios, todos son ángeles caídos, pero tienen rangos de acuerdo a su fuerza, a su capacidad. Y Satanás está en el pináculo, ¿verdad?, donde siempre quiso estar, pero obviamente tiene seres que le sirven, seres angelicales caídos, ¿verdad?, que se conocen en la Biblia como demonios, que le rinden, vamos a decirlo, tributo, que le rinden también sus reportes, ¿verdad?, por decirlo de una manera, y que hasta abajo están los demonios, ¿no?, huestes celestiales de maldad, que son los demonios que vienen y que atacan a las personas, que vienen y que quieren, ¿verdad?, hacer que el cristiano caiga. Quiero decirte que aunque estamos describiendo a Satanás, así actúan los demonios. Así como Satanás vemos que actúa, así actúan los demonios. Sin embargo, como Satanás solamente está en un solo lugar y no está en todos los lugares al mismo tiempo, entonces Satanás, ¿sabes contra quién hace guerra? Particularmente contra cristianos, pero que tienen un liderazgo. Contra cristianos que tienen un liderazgo. Por ejemplo, ¿quién atacó a Pedro? Satanás. ¿Quién atacó a Jesús? Satanás. No mandó a sus demonios. Satanás mismo vino a atacar a Pedro, vino a atacar a nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que se está levantando para la gloria de Dios y que está siendo muy utilizado a nivel mundial, ¿sabes? Hacia él va a enfocar Satanás sus guerras, su lucha, su batalla. Sin embargo, sus vasallos, sus demonios, sus ángeles caídos, van a hacer exactamente las mismas estrategias que ven a hacerle a su maestro. Exactamente. Por eso cuando yo describo a Satanás,
no debemos de entender, obviamente, que solamente Satanás pues está allá lejos, no viene a tentarnos a nosotros. ¿Quién nos va a tentar a nosotros? ¿Satanás? Pues a lo mejor no, pero sus demonios. Y a lo mejor, ¿verdad? Sí, vamos a estar luchando contra potestades o contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque sí, de alguna manera, cuando la iglesia se pone a orar, se pone a ayunar, ¿sabes? Los huestes celestiales se hacen a un lado y entonces entran los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque van en rangos, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de esta batalla espiritual. Acompáñame en el libro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 10, por favor. Dice el verso 2. Fíjate, voy a leer casi todo el capítulo. Dice, en aquellos días, yo, Daniel, para que veamos la guerra espiritual, hermanos, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días hay en 3 semanas? 7 por 3, 21 días. Ahí nada más para que quede claro. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo un ayuno. No dice que es un ayuno de pan y agua, que no comió ni bebió, ¿verdad? Dice que no comió manjar delicado, no comió carne y no tomó vino, ¿ok? O sea, esas 3 cosas, vamos a decirle, las quitó él, pero hizo una forma de ayuno. ¿Qué estaba sucediendo? Había venido una visión, había venido de alguna manera una profecía a su vida, no la entendía y él estaba pidiéndole a Dios, Señor, explícame lo que significan estas palabras. Y estaba afligido Daniel. Y estaba ahí afligido y entonces tenía un gran conflicto, dice el verso 1, un conflicto grande. Él entendía la palabra, pero tenía un conflicto aquí en su interior. Y entonces Daniel dijo, por espacio de 3 semanas, por un lapso de 21 días, yo no voy a comer manjar delicado, no voy a comer manjar delicado, no voy a comer carne, ni voy a tomar vino. Iba a ser un ayuno parcial. Y dice el verso 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿A quién está describiendo, hermanos? A Jesús. Es la misma descripción que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vio a Jesús, hermanos, glorificado. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Por qué no habrán visto la visión los otros hombres? ¿Quién es el que había ayunado, hermanos? Daniel. ¿Ya vamos entendiendo cómo se mueve lo espiritual? ¿Por qué los otros hombres, que me imagino era gente piadosa también, no vieron la visión? Porque ellos no estaban preparados para eso. Solamente Daniel, que había afligido su alma, que había quebrantado su corazón, que había buscado a Dios con ruego y oración y ayuno, vio la visión. Ok, dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan cuando vio a Jesús en la isla de Patmos? Exactamente lo mismo, hermano. Se desfalleció, ¿verdad? Y cayó postrado en tierra cuando escuchó a Jesús hablándole a él. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea que él estaba hincado, ¿verdad? Y así con las manos en el piso. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, ve las palabras tan preciosas, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿desde cuándo? Desde el primer día
que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Sí fue oído allá en el cielo sus súplicas, sus ruegos? Dice que sí. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, los que están abajito de Satanás son príncipes, porque tienen un principado. Y dice aquí la escritura, dice, y me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días, hermanos. ¿Cuántos días estuvo ayunando Daniel? 3 semanas, que son 21 días. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Ahora se está hablando de un ángel llamado Miguel. Dice, uno de los principales príncipes. O sea que Dios también tiene príncipes. Sí. Dice, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno como semejanza de hijo de hombre. ¿Quién era? Jesús, hermanos. ¿A quién se le llamaba el hijo del hombre? A Jesús. Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Con quién iba a pelear? Príncipe de Persia. Y al acabar con él, ¿ahora quién iba a venir? El príncipe de Grecia, hermanos. Quiero decirte, nada más como un paréntesis, la Biblia nos deja entender que cada nación que está sometida bajo el dominio del diablo, hay un demonio que gobierna, hermanos. Hay un demonio, hay un príncipe que gobierna. Es decir, que para poder, vamos a decirlo, salvar toda una nación, se tiene que vencer primeramente a ese príncipe, ese principado. Obviamente se tiene que vencer a las huestes espirituales de maldad, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a las potestades y a los ¿quién? A los principados, hermanos. Y para poder vencer a un principado, ¿quién era el que luchaba? Jesucristo, hermano. Y no solamente eso, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces también hay una lucha, una guerra, hermanos, encarnizada. Por eso, en ocasiones, cuando el cristiano o la persona que se acerca a buscar a Dios no entiende la lucha espiritual, inmediatamente tropieza. Cuando tú te decides a buscar a Dios, inmediatamente viene la oposición. Cuando antes andabas tal vez en el pecado, en el jugueteo, en la consagración a medio, ¿verdad? A medias tintas, dicen por ahí. Satanás, mira, ni se preocupaba. Decía, ¿sabes? Ahí la llevas. Un pie en el mundo, un pie en Dios, ahí la llevas. No hay por qué hacerte guerra. Pero nada más te decidiste a buscar a Dios fervientemente, con tu corazón realmente puesto en el altar, inmediatamente se levanta Satanás para pelear contra ti. O bueno, sus demonios para pelear contra ti, hermano. Eso es algo muy natural. Por eso necesitamos entender la lucha espiritual.
Yo he visto, hermanos, y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, he visto infinidad de veces cuando una madre se quiere levantar, un padre se quiere levantar, inmediatamente los hijos empiezan a hacer aparentemente guerra contra el padre, contra la madre. Es algo bien obvio, bien natural. Y aún para la persona que tiene conocimiento y tiene entendimiento de la guerra espiritual, eso es algo normal. Pero la persona que desconoce estas cosas empieza a tambalear. Hay gente, hermanos, que se ha dejado envolver y engañar por Satanás y los ha zarandeado y ya no perseveran. Y dicen, oye, si antes me iba bien, que no buscaba a Dios y mis negocios iban prosperando y empecé a buscar a Dios y ahora mis negocios han venido a menos. Hay quienes, hermanos, se han decidido a buscar a Dios, inmediatamente los corren del trabajo. Así te lo digo. ¿Y qué sucede? Empiezan a tambalear. Empiezan a tambalear de tal manera, hermanos, que bajan las manos, claudican y definitivamente no perseveran. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de depender de Dios? ¿Cuántos días estuvo en ayuno? 21 días. ¿Y sabes? Pasó el primer día y no hubo respuesta de Dios. Pasó el segundo día y no hubo respuesta de Dios. Pasó la primera semana y aparentemente no había respuesta de parte de Dios. Pasó la segunda semana y nada, hermanos. Parecía que los cielos estaban cerrados. Y él ayunando, y él ayunando, y él ayunando. Pasó el día 15, el día 16, el día 20, el día 21. Acabó su ayuno y parecía que no iba a pasar nada. ¿Hasta cuándo sucedió esta visión, hermanos? Dice Daniel 10:4, el día 24. O sea, ya habían pasado, ¿cuánto? 3 días más. Cuando viene la visión, viene la revelación. Y la Biblia nos deja entender la lucha espiritual, porque deja a Dios plasmado aquí que Jesús estaba contendiendo contra el príncipe de Persia. Porque nos deja ver la lucha espiritual, porque un arcángel llamado Miguel vino y peleaba. Y por cierto, en el libro de Judas nos dice que Miguel peleó contra el dragón, contra Satanás. Debe de ser un ángel que tiene un poder muy grande. Y dice la Escritura también que hay un ángel que cuando empiece el milenio va a bajar con una cadena y va a agarrar a Satanás y lo va a encadenar en el abismo. O sea que también hay ángeles muy poderosos ahí con Dios, hermanos, ahí con Dios. De tal manera, aún digo, más adelante lo vamos a ver, no hay por qué temer. Si Dios nos rodea con su Espíritu Santo, no hay por qué tener temor al diablo. El diablo tiene un poder muy tremendo, hermanos. Sus demonios pueden hacer estragos. He visto gente endemoniada que no la pueden sostener 4 personas. Tienen mucha fuerza y la gente está ahí, ¿verdad?, retorciéndose y no la pueden sostener a la persona. En una ocasión nos tocó atender a un joven que tenía demonios y éramos como 6 jóvenes que no podíamos sostener a una persona. De verdad, tienen mucha fuerza. Un demonio, hermano. Son seres poderosos y Satanás es un ser muy poderoso. Sin embargo, la Biblia también nos deja ver que hay ángeles, ¿verdad? Y sobre todo el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a vencerlo, el que nos ayuda a poder vencerlo constantemente. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Está clara la lucha espiritual? Cuando tú te metas a ayunar, cuando tú te metas a orar, cuando tú te quebrantes delante de Dios, a veces no esperes respuestas inmediatas, pero espera la respuesta, porque la respuesta va a llegar. Pero es una lucha, acuérdate, es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. La batalla que se está librando, el objetivo es tu alma. Y no solamente tu alma, el alma también de las personas que te rodean, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. Ahí está. ¿Cuánta gente en ocasiones se cansa de orar, se cansa de pedir por sus hijos que los ve rebeldes o por su padre que lo ve bien aferrado a su religión? Pero sabes, no se cansen. Tenemos una lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados. Y sabemos que si oramos, tarde que temprano va a llegar a la respuesta, hermano. El problema es que la gente en ocasiones se debilita y baja las manos. Baja las manos. Tu lucha no es contra tus hijos, tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha no es contra el jefe, no es contra la suegra, es directamente contra los demonios, contra los demonios. Y en ocasiones Satanás viene a burlarse de ti y te dice, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Y tú tambaleas. ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? Y tú tambaleas porque desconoces
la batalla espiritual que se está librando por tu alma. Vamos a Mateo capítulo 4, vamos a seguir describiendo a Satanás. Mateo capítulo 4 es un pasaje donde se nos habla acerca de la tentación del Señor Jesús. Vamos a ver una de las características de Satanás. En el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. ¿Había la posibilidad de que Jesús cayera? ¿Sí o no? Si no, ¿para qué lo tienta? ¿Para qué lo tienta, hermano? De tal manera, entonces, que aquí vemos que hay una voluntad, un libre albedrío, que de alguna manera, como seres humanos, en ese momento Jesús estaba en un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío, y también tenía delante de sí la posibilidad de hacer lo malo. ¿Cuándo fue llevado por el Espíritu al desierto? Unos versículos anteriores dice que Jesús había sido bautizado y que cuando subió del agua fue lleno del Espíritu. Y en esa llenura espiritual fue llevado por el Espíritu al desierto, un retiro espiritual. Y ahí fue tentado por el diablo. En otras palabras, Jesús fue tentado por el diablo en un momento en el cual él estaba en un nivel espiritual muy alto. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, que Satanás no solamente va a tentar al que está tambaleante, al débil, sino también a aquel que ha tenido grandes victorias en su vida. Dice verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿cómo se le conoce a Satanás? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación? Tuvo hambre. Ese es un deseo ¿de qué? De la carne. Un deseo de su naturaleza humana, de la carne. Dice que él tuvo hambre, había ayunado 40 días y 40 noches y no había comido pan. Y entonces vino el tentador y le dijo, ándale, di que estas piedras se conviertan en pan, tú tienes el poder. Y entonces Jesús dijo, escrito está. Y citó un texto del libro de Deuteronomio. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién está citando la Biblia? El diablo, hermanos. ¿Se la sabe o no se la sabe? Se la sabe, hermano. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando el Salmo 91. Está citando Satanás la Biblia. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, las riquezas, la fama, el éxito. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Cristo? Y en esas 3 veces que hizo Jesús, lo resistió. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y ya no estamos entendiendo, hermanos, cómo se va a librar la lucha espiritual. Si tú quieres vencer la batalla espiritual, no es en tus pensamientos, no es en tus ideas, no va a ser en yo creo, yo siento, yo pienso, va a ser en torno a la palabra de Dios. Escrito está. Y en un momento Satanás le citó la Biblia y le dijo, aviéntate abajo, porque escrito está, y le torció un pasaje de la Escritura. Lo estaba motivando, lo estaba tentando a hacer cosas innecesarias. Échate abajo. No había necesidad de que Jesús se arrojara del pináculo del templo y se aventara hacia abajo. No había necesidad de eso, hermano. Por eso Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo podemos nosotros resistir al diablo, hermanos? A través de la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Conocer la Biblia, hermano. ¿Cuánta gente quiere hacerle frente a los demonios y no puede? Porque no conoce la palabra de Dios. ¿Qué significa el escrito está? ¿Qué significará? ¿Por qué Jesús le dijo al diablo escrito está? ¿Sabe lo que significa?
La palabra escrito está significa la voluntad de Dios es. La voluntad de Dios es esta. Cuando Satanás tienta o nos tienta para hacer cosas que no son agradables delante de Dios, nosotros tenemos que decirle, la voluntad de Dios es esta. No es lo que tú me estás diciendo, es esta. Y no solamente se trata de citar, obviamente, hermano, sino se trata de una vivencia de la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Vamos a Juan capítulo 10, verso 10. Dice que en Mateo 4, dice que él es el tentador, ¿ok? Ahora vamos a ver otro nombre de Satanás. Juan capítulo 10, verso 10 dice el ladrón. Ahora le llama ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón. ¿Quién es un ladrón? Aquel que toma algo que no es suyo. Dice que él viene para robar, para matar y para destruir. 3 cosas que caracterizan a Satanás: roba, mata y destruye. ¿Qué? Lo que tú tengas. Puede robar tu felicidad, matar tu vida, ¿verdad? Puede destruir tu matrimonio, destruir tus hijos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, entonces, Satanás no solamente es el tentador, el que va a venir a tentarte, el que va a venir a incitarte a hacer el mal. La tentación es una incitación a hacer el mal, el pecado. Dios dijo, haz esto, y entonces Satanás dice, haz lo contrario. Esa es una tentación. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de este árbol, y entonces Satanás, en forma de serpiente, viene y les invita a hacer lo que está prohibido. Esa es la tentación a la cual te va a llevar Satanás. Yo pregunto, ¿Dios tienta? ¿Sí o no? Dios no tienta. Dice el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Pero yo pregunto, ¿Dios prueba? Dios prueba. En otras palabras, Dios sí prueba a los suyos. ¿Por qué? Para que se den cuenta, porque Dios ya sabe, pero a veces el hombre se engaña, para que se dé cuenta si realmente está caminando en los caminos de Dios. Dios no tienta, el que tienta es el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente tienta, sino ahora también es un ladrón, porque viene a robar, a matar y a destruir. 3 características de Satanás. Juan capítulo 8, por favor. Aquí vemos 2 características más del diablo. Juan capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es padre de mentira. Y quiero decirte que las medias verdades son mentiras. Son medias verdades. Al final de cuentas se convierten en mentiras. Te pongo un ejemplo. Cuando viene Satanás en forma de serpiente y empieza a platicar con Eva, ¿qué fue la primera acechanza? El primer dardazo de fuego del maligno. Le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva dijo, no, Dios no ha dicho eso. Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, excepto de este árbol, para que no muramos. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. No moriréis. Estaba diciendo verdad o mentira. Estaba diciendo mentira y estaba diciendo una media verdad. ¿Murió Adán y Eva cuando comieron de ese árbol? Físicamente no, pero delante de Dios sufrieron un alejamiento. Entonces, cuando dice aquí la Escritura que Satanás es padre de mentira, lo relaciona con algo que es el homicidio. Vamos a leer nuevamente, dice, le está hablando a los fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quiénes destruyó? ¿A quiénes mató? No, su primera víctima no fue Eva, no fue Adán. Sus primeras víctimas fueron los ángeles que estaban cercanos a él. Y dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás. Imagínate, la tercera parte. O sea que si había 10 ángeles, ¿cuántas es la tercera parte? 3 y cacho, ¿no? Esa es la tercera parte. Imagínate cuánta multitud de ángeles arrastró Satanás en su rebelión. Una tercera parte.
Es muchísimo, muchísimo. ¿Y cuántos millares y millares y millares de ángeles había en los cielos? Millones. Bueno, arrastró millones también de ángeles y los destruyó, los mató, ¿verdad? Porque los alejó de la presencia de Dios. Por eso aquí el Señor Jesús está diciendo, Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque la verdad no está en Él, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, Satanás se considera como el padre de mentira. Cualquier persona que dice, es que se me salió una mentirita blanca, es que fue una mentirita, pero pequeña, dije una mentira, algo que no es verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás, hermanos. Otra característica, vamos a Primera de Juan, estamos hablando acerca de los nombres del diablo, o los títulos con los que se le conoce en la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otro título, otro nombre con el que se le conoce a Satanás en la Biblia es malvado, maligno o malo. Anótalo por ahí, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y también Mateo 13, verso 19, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, de la parábola del sembrador. Mateo 13, 38, dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Cómo se le conoce a Satanás? Entonces, maligno, malvado o malo. Ya nos habla acerca del carácter de Satanás. ¿Vamos bien? Otro nombre es Belcebú, Mateo 10, 25. Todos estos textos, sí quisiera que los fueran registrando, hermanos, porque son importantes. Belcebú. A veces la gente lee en la Escritura, ¿verdad?, que dice la palabra Belcebú y no saben ni lo que significa. Bueno, Belcebú se conoce como el príncipe, el señor de las moscas. El señor de las moscas. ¿Y de qué te hablan las moscas? De inmundicia, de suciedad. Entonces Belcebú significaba en aquel entonces señor de las moscas o señor del muladar. El señor del muladar. Ustedes vayan a donde están los animales, los puercos, y donde está toda su suciedad y está lleno de moscas. Bueno, eso es inmundicia, hermanos. Belcebú significa el señor de las moscas, o sea, algo inmundo. Y también algunos estudiosos dicen que este nombre sugiere el vasto ejército de espíritus demoníacos sobre el cual Satanás gobierna como su príncipe. Otro nombre, el Señor Jesús aplicó 3 veces este nombre a Satanás, el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31, Juan capítulo 14, verso 30 y Juan 16, 11. Obviamente este título habla del reino y la influencia de Satanás sobre los gobiernos de este mundo, porque hay territorios controlados por el enemigo, porque hay principados. Jesús nos enseñó a orar y decir, Señor, primero ata al hombre fuerte, ¿verdad? ¿Fue lo que nos dijo, sí o no? Dice, ¿quién va y quiere robar, verdad? O quiere saquear la casa si no ata primero al hombre fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en oración primeramente tenemos que estar pidiéndole a Dios, Señor, ata al hombre fuerte, rompe cadenas de la gente que está esclavizada, porque tú vas y le predicas y mira, parece que están dormidos, te están mirando, pero su mente está en otro lado, zombies. Les estás predicando y están así, mira, no miran, no alcanzan a ver lo espiritual que tú les estás hablando, porque están, aquí dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Las modas, hermanos, no es el tema, pero las modas que el día de hoy están, las maneras de vestir, tanto en hombres como en mujeres, solamente están gobernadas, también inspiradas, ¿verdad?, por el enemigo. Dios siempre quiere el pudor, modestia, que la gente vista con vergüenza, cubriendo sus partes íntimas, ¿verdad? Y Satanás, ¿qué busca? Quitar ropa. Entonces, vemos un contraste, vemos una lucha, vemos una batalla espiritual ahí constantemente, aún desde lo más sencillo hasta lo más grande. Desde la manera en cómo el día de hoy la gente está vistiendo, hasta las grandes reformas que están pensando implementar en nuestro país. Date cuenta, estamos en una batalla
espiritual, hermanos. La Biblia también le llama príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, en Efesios 6:12 y también en Mateo 12:24, 25:41 y Apocalipsis 12:7. Príncipe de la potestad del aire. Muchos hablan o interpretan que cuando la Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, pues obviamente se refiere incluso hasta de los medios de comunicación. ¿Dónde están, hermanos, los medios de comunicación? En el aire, están las ondas, hermanos. Tú no ves que aquí están ahorita atravesando ondas, pero hay ondas que están llegando, aparatos móviles, llámese tabletas, computadoras, teléfonos, celulares, y que está ahí directamente. ¿Quiénes son los que gobiernan este ámbito del aire? ¿Satanás? El Dios de este siglo, en 2 de Corintios 4:4, se le conoce como príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, ya lo comentamos. Se refieren a poderes de gobierno y principados. Si en nuestro país hablamos de corrupción, hermanos, ¿saben qué es la corrupción? Es una decadencia moral. Y somos nosotros uno de los primeros países que tenemos la corrupción a niveles muy altos, hermanos. Ya sabemos entonces qué principado está gobernando nuestro país. Y no pasa nada, porque no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados. También se le conoce como el engañador. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 20, verso 2, también dice que para que ya no engañase más a las naciones. El acusador es otro nombre, Apocalipsis 12:10, que no es otra forma de sustituir diablo, que significa también acusador. Le llama ángel de luz, homicida, padre de mentiras, león rugiente, destructor. Más de 20 nombres hemos visto, hermanos, que se le atribuyen a Satanás. Ahora, quiero mencionar rápidamente 4 derrotas de Satanás, para que vayamos entendiendo que Satanás ha sido derrotado, hermanos. Es cierto, se le permite cierta actividad todavía en el mundo, pero Satanás ya ha sido derrotado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el juez ya ha dictado sentencia, ya ha dictado juicio, simplemente que todavía falta que se aplique el castigo. Pero ya ha sido juzgado. Número 1, fue echado de su posición exaltada en el cielo, y es una derrota. Isaías 14, que veíamos hace 8 días, del verso 12 al verso 14, ahí es donde está anunciada su caída. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que Satanás ya fue derrotado. ¿Por qué? Porque él tenía una posición muy alta allá en los cielos. Al caer, su corazón enaltecerse, entonces Dios lo arroja, lo saca, lo expulsa del cielo y entonces lo pone en el abismo. El Señor Jesús en Lucas capítulo 10 verso 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, probablemente Jesús estaba haciendo referencia justamente a la caída de Satanás. Número 2, otra derrota de Satanás. Fue maldecido en el huerto del Edén. Cuando engaña a Satanás a Eva, Eva le da de comer a Adán, los dos pecan contra Dios, Dios viene, quiere arreglar cuentas con ellos, se culpabilizan unos a otros. Adán dice, pues la mujer que me diste, Eva dice, la serpiente me engañó y comí, etcétera. Nadie agarra su responsabilidad. Al hombre le da una palabra, a la mujer también, y a la serpiente la maldice. Al hombre no lo maldijo, hermanos, Al hombre no lo maldijo, pero a la serpiente sí la maldijo. ¿A causa del pecado iban a venir consecuencias? Sí. A la mujer le dijo, con dolor darás a luz tus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy. Al hombre le dijo, mira, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días, hasta que vuelvas a la tierra. Pero no fue una maldición para él, simplemente fue la consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Sin embargo, a la serpiente, en Génesis capítulo 3, verso 14, verso 15, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A dónde hirió Jesús a Satanás? En la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Herir en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Es un golpe mortal. ¿Dónde hirió Satanás a Cristo? En el carcañal. ¿Qué es eso, el carcañal? La parte trasera del pie. Pero ¿cuál es la herida más prominente, más fuerte? En la cabeza. Ve, fue echado del cielo, recibió una maldición en el Edén y fue derrotado por Cristo en la tentación del desierto. 3 veces fue tentado Jesús, buscó Satanás hacerlo caer, sin embargo, no cayó, venció. Al final le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y dice la Escritura que entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y servían a Cristo. Y justamente la última derrota que Satanás tuvo fue en la cruz del Calvario. Ahí fue la derrota más decisiva ya. Ahí perdió la batalla. Colosenses capítulo 2, verso 15, por favor. ¿Y sabías tú que el diablo no sabía cuál era el plan de Dios? ¿Sabías tú eso? Te lo dejo de tarea. Búscalo. En el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, encuentra un pasaje donde dice la Biblia que de haber sabido los demonios o Satanás que Cristo nos iba a dar la victoria, no lo hubieran llevado a la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó que ya lo había vencido y lo habían derrotado, hermano. Y seguramente se estaban abrazando entre ellos, felicitándose, diciendo, lo vencimos, vencimos a Cristo, míralo ahí crucificado. Y Cristo ahí, ¿verdad? Sufriente, derramando su sangre, exclamando, consumado es. Recibe mi espíritu, ¿verdad? A su Padre, orándole. Y entonces se hicieron fiesta, hubo oscuridad, ¿verdad? Y a lo mejor dijeron, esta es nuestra hora. Pero no sabían, hermanos, no sabían, escucha bien lo que te estoy diciendo. Satanás no sabía el plan de Dios, estaba velado para él y para sus demonios. Cuando se dieron cuenta de que a través de la muerte de Cristo, él nos iba a redimir, seguramente se dieron golpes de cabeza, hermano. Porque a través de la muerte de Cristo, él puede darnos ahora el perdón de nuestros pecados. Y dice Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es el que vence, hermanos? Los principados, las potestades, las huestes, los gobernadores. Cristo, hermanos. Cristo solamente. Hebreos 2:14 dice que mediante su muerte en la cruz Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, hermanos. ¿Y cuál será el destino de Satanás? Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al verso 9, dice que finalmente va a ser echado del cielo. ¿Y por qué digo finalmente, hermanos? Porque ¿cómo es posible que Satanás acuse a los cristianos día y noche? ¿O por qué dice la Biblia en Job que cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre ellos vino Satanás? Quiere decir, hermanos, que ciertamente, aunque Satanás fue expulsado del cielo, puede tener un acercamiento a él, porque así lo dice la Biblia, no porque lo esté yo inventando, porque el libro de Job nos deja entender eso, cómo se pudo acercar ante Dios, ante la presencia de Dios, cuando vinieron los ángeles, ¿no? Los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, vino entre ellos Satanás, a lo mejor vestido como ángel de luz, pero pues obviamente ante los ojos de Dios, Dios sabía que era Satanás. ¿Cómo puede acusar a los escogidos día y noche? Pues obviamente tiene un acceso restringido al cielo, pero en Apocalipsis 12:7, ahí definitivamente dice que ese ya no va a volver a estar, ahora sí que en el cielo. Dice, fíjate lo que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál va a ser ahora solamente su morada? Aquí en la tierra, hermanos. Ya no va a estar en la potestad del aire, en la tierra. Otro destino de Satanás también ha de ser confinado al abismo. Apocalipsis 20, verso 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el milenio, como se le conoce a una etapa de la historia de la humanidad, donde Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años, dice la Escritura, en esta tierra, ¿sí?, va a ser atado Satanás al abismo. No es el juicio ya como tal. Después de los 1000 años, dice la Escritura, que entonces va a ser desatado Satanás. Va a haber una guerra que se conoce y es muy conocida en el mundo evangélico como la guerra de Armagedón, donde se van a juntar los ejércitos enemigos en la ciudad de Israel, de Jerusalén, y donde Dios va a destruir completamente a sus enemigos, y va a venir entonces el juicio del gran trono blanco. Entonces dice que va a ser atado. ¿Y dónde va a estar confinado? En el abismo. Posteriormente, después de eso, vamos a ver el tercer destino de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es su destino final. ¿Dónde? En el infierno. Y va a ser atormentado. Va a ser atormentado. Satanás también. Y hay un lugar específico para Satanás. No, Satanás no va a andar espantando allá a la gente. La Biblia sí habla del príncipe de terror, de espanto, que hay en el infierno. Hay un ser terrible, espantoso, que habita en el infierno y que va a espantar, por decirlo de esta manera, a la gente que esté ahí, a las almas que estén ahí. Pero no va a ser Satanás. Él va a estar también sometido a tormento día y noche por los siglos de los siglos. Este es su destino final, hermanos. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, para poder vencer los embates del enemigo? Número 1, vamos a ver rápidamente esto, porque es importante. Número 1, necesitamos reconocer las limitaciones de Satanás. Creo que nunca es sabio subestimar al diablo. Hay que entender quién es el diablo, hermano. No vamos a actuar como mucha gente ligera, que a lo mejor dice, se van allá a las cuevas, ¿verdad? Y empiezan a retar al diablo. Y están ahí gritándole. El diablo se está riendo. Regresan a su casa y se mueren. Nosotros no vamos a subestimar, hermanos, el poderío de Satanás. Como cristianos tenemos que estar bien entendidos quién es nuestro enemigo. Tiene artimañas, que es muy hábil, que es sabio, ¿verdad? Que tiene mucha inteligencia, hermanos, que sabe hacer la guerra, que ha convivido con el ser humano 6000 años y que lleva estudiando al ser humano, a la raza humana, ¿verdad? Mucho tiempo, hermanos. Y entonces, y te ha estudiado a ti, me ha estudiado a mí, sabe tus debilidades, sabe mis debilidades. Sabe que si tú en tu vida pasada estabas muy pegado a las telenovelas, no te va a venir a tentar, ¿verdad? Con una cerveza. ¿Con qué te va a tentar? Con una super telenovela. O si tú estabas presa del alcohol, no te va a venir a tentar con un cuento de Condorito. Te va a poner ahí unas caguamas frías. Y al contrario, un calor fuertísimo y una caguama fría. ¿Para qué? Para hacerte caer, porque sabe tu debilidad. ¿Estamos claros? No hay que subestimar la inteligencia del enemigo. Él te va a venir a tentar de acuerdo a tus debilidades. Sin embargo, tampoco nosotros debemos ignorar sus limitaciones. Número 1, no es omnipotente. No todo lo puede, hermanos. ¿Tiene gran poder? Más que cualquier hombre, sí. Pero solamente nuestro Dios es todopoderoso. Y Satanás no es contrincante para él. Al tronar de dedos, hermano, lo amarra y lo ata. ¿Qué hizo Satanás para poder tentar a Job? Tuvo que pedirle permiso. ¿A quién? A Dios.
¿Qué hizo Satanás para zarandear a Pedro? Pedirle permiso. Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Se le ha dado autoridad de que te zarandee como trigo, y te va a zarandear y vas a caer, Pedro. Pero yo he rogado, dice Cristo, el intercesor, yo he rogado por ti que tu fe no falte. No es omnisciente, hermanos. Tiene un intelecto muy agudo y por su experiencia, ¿verdad? Él sabe muchas cosas, más que la que saben los hombres, ¿verdad? Con toda su ciencia que ha adquirido. Sin embargo, no todo lo sabe. Solo Dios es el que todo sabe. Es más, Satanás no conoce tus pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. No necesitas hablarle a Dios para que Él conozca lo que hay en ti, en tu interior. Pero Satanás no sabe. No sabe lo que estás pensando. No sabe lo que estás sintiendo. Él te estudia, Él te mira y por tus reacciones puede entender, pero Él no sabe lo que tú estás pensando. Ha habido momentos de lucha espiritual, hermanos, donde a veces es muy palpable la presencia del enemigo. Te lo digo de una manera personal, que en ocasiones, mejor mira, he cerrado la boca y mejor me he puesto a gemirle a Dios. Digo, así Satanás ni se entera de lo que estoy hablando. Y mi Dios sí sabe de lo que estoy hablando. No es omnipresente, hermanos. Él tiene una personalidad individual. Está en un solo lugar y no en todos. Así que está limitado. El diablo no puede dar vida ni levantar a nadie de los muertos. Aunque sí nos dice la Biblia en Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero no dice que le dio vida, ¿verdad? Y muchos que leen Apocalipsis 13 identifican como un avance tecnológico muy grande. Porque de hecho, los avances tecnológicos en el libro de Apocalipsis, que es vamos a decir, la revelación de los últimos tiempos, la tecnología ahí está descrita, hermanos, de una manera impresionante. ¿No dice que iba a haber 2 testigos y que iban a estar predicando por 3 años y medio y que al cabo de su predicación los iban a matar? ¿Y dónde los iban a colocar? En la plaza de la ciudad. Dice, y todo ojo le verá, y de toda lengua, de toda tribu, de toda raza. ¿Cómo los iban a poder ver, hermano? Estoy seguro que a lo mejor lo que pasó en Inglaterra, que se están saliendo de la Unión Europea, muchos de los presentes lo saben. Oye, pero Inglaterra está del otro lado del mundo. Lo sabemos. Y que la semana pasada, o hace 15 días, no sé cuándo, que balacearon un bar en Orlando. O sea, lo que pasa al otro lado del mundo se sabe aquí. ¿A través de qué? A través de los medios tecnológicos, a través de la televisión. Cuando está hablando de la imagen de la bestia, muchos han interpretado, es una interpretación, obviamente, hay que decirlo, que es, obviamente, un aparato, un holograma, no lo sé. El día de hoy hay hologramas, donde la gente, por ejemplo, hicieron un holograma de Michael Jackson bailando y pareciera que está en el escenario, pero no está en el escenario, es una imagen. Y está haciendo sus pasos y la gente está ahí en el público viendo el escenario, están sus fanáticos llorando porque están viendo la imagen que se mueve, que baila y que avienta su sombrero, pero no, es la imagen de Michael Jackson, pero no es él en persona, es una imagen que se mueve, una imagen que habla. Entonces, el diablo no puede dar vida, hermanos, el diablo no puede dar vida ni levantar a nadie de los muertos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué superior es nuestro Cristo, ¿verdad, hermanos? Otra cosa importante, hay que darse cuenta que el poder de Satanás está limitado por la voluntad de Dios. Ya lo dije, en Job, en Pedro, vemos claramente que si Dios no les hubiera permitido a Satanás tentar a Job y a Pedro, él no hubiera hecho nada. Entonces, por eso Jesús nos enseñó a orar, líbranos del mal. Y la traducción correcta tendría que decir, líbranos del maligno. Esa es la traducción correcta. Líbranos del maligno. Por eso, cada día, hermanos, líbranos del maligno, Señor. Número 3, hay que tener muy en cuenta que Él ya ha sido vencido, hermanos. Él ya ha sido vencido. Por cierto, Él no les gusta escuchar el nombre de Jesús. Tampoco lo vamos a hacer como una manera religiosa, pero sí, hermanos, en ocasiones que pueda Satanás estar perturbando la vida de alguno, puede recurrir al nombre de Cristo y él huye, él se va, porque ha sido vencido, hermanos. Número 4, hay que recordar como cristianos, hermanos, que tenemos uno que intercede en nuestro favor.
En Lucas 22:31, que es el pasaje que les he estado citando de Simón, Simón, dice Jesús, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti. O sea, Jesús no va a dejar que aunque Satanás venga a hacer estragos en nuestra vida, no nos va a dejar tirados, hermanos. Dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y bueno, pues hay que practicar también la vigilancia continua. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad. Estar despiertos, hermano. Una traducción, otra versión traduce, ejercita autocontrol, sé cauteloso. El creyente debe de conocer la malicia y la astucia y el poder de Satanás. Bueno, ahora tiene que él estar vigilante para no caer, hermano. Ahora, si sabes que eres tentado, por ejemplo, a la televisión, a las novelas, a la programación de adultos, no sé, y sabes que vas a ir al lugar fulano de tal a visitar a la abuelita y que todo el día tiene la televisión prendida, pues no llegues y te sientes ahí en su sala, porque inmediatamente, ¿verdad?, te va a llamar la atención para que estés volteando hacia allá. Si sabes que eres tentado, por ejemplo, no sé, al alcohol y te están invitando al convivio del trabajo y los amigos sabes que se van a emborrachar, pues ¿para qué vamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo sé que estoy débil en esa área, pues ¿para qué le hago el cuento? Y por último, hermanos, ponerse la armadura, toda la armadura de Dios, de Efesios 6, verso 13 al verso 18, que ya la estuvimos estudiando y que ya dijimos que no se trata de un simbolismo o como en la religión, ¿verdad?, que hacen una oración y dice, a ver, todo con las manos arriba, tomando el yelmo, y vamos a ponernos el yelmo de la salvación, y ahí está la gente poniéndose el yelmo. Ahora todos poniéndose el calzado, y ahí están las sandalias, y le hacen así, y ahora la coraza, y se ponen aquí la coraza, y están así, diciendo, ahora sí le vamos a hacer guerra a Satanás, ahora todo el mundo agarre su cinturón de justicia, y póngase el cinturón, la espada, el escudo, y ahí están, y ya estamos preparados. Eso no es. Satanás está carcajeándose con todos sus demonios, diciendo, mira el show. Significa practicar la verdad, predicar la palabra de Dios, andar compartiendo el evangelio, hablar verdad, estar agradecido por la salvación que Dios nos ha dado, leyendo la palabra de Dios porque es nuestra espada y sobre todo aplicando fe en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que es la armadura. Pero cómo la religión hace daño, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues aquí terminamos esta segunda enseñanza acerca de conoce a tu adversario. Dentro de 8 días, si Dios nos permite, dentro de esta serie de guerra espiritual, vamos a ver conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Que mucha falta a veces hace, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy te damos gracias porque tu palabra es como una antorcha que está encendida para alumbrarnos en lugar oscuro, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice tu salmo, Señor. También dice tu siervo, con ella es amonestado, y hay grande galardón en conocer tu palabra, Señor. Mucha gente cree que el diablo vino a espantar, cree en la llorona, cree en el muerto, cree en tantas cosas, Señor, que Satanás ha desvirtuado el verdadero propósito por el cual vino a este mundo, Señor. Él vino a robar, matar y destruir, Señor. Sin embargo, ahora tú lo sacas a flote. Podemos ver cómo opera, cuáles son sus nombres, su destino, sus limitantes, cómo vencerle, Señor. ¿Qué pedimos? Ayúdanos. Ayúdanos porque nos sentimos faltos y no queremos, Dios amado, perder la batalla, porque sabemos que si perdemos, no solamente perdemos nosotros, sino pierden todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a salir victoriosos, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.